Hola, recientemente contactó conmigo el equipo de Dehancer para solicitarme que revisara su plugin y si lo veía oportuno hiciera una review del mismo. Decidí empezar a trastear un poco con el plugin y ver de qué era capaz. Después de llevar un mes utilizando Dehancer, la impresión ha sido bastante buena, así que aquí viene mi review. El equipo de Dehancer me ha insistido en que fuera una review honesta, con lo cual voy a intentar poner los pros y contras encima de la mesa. Dehancer es un plugin profesional de emulación de película analógica y viene con todo lo necesario para conseguir unos resultados óptimos. Debido a su gran número de funciones, sirve para todo tipo de usuarios, desde coloristas profesionales a filmmakers que no quieren invertir demasiado tiempo en la corrección de color, pasando por usuarios de nivel medio. La verdad que el ahorro de tiempo gracias a la herramienta es muy ventajoso para cualquiera de estos grupos y es fácil conseguir un look fílmico que además se puede aplicar de manera procedural. También para aquellos que funcionan desde el móvil, Dehancer ha lanzado su app para iOS y es posible el retoque a través de la app, tanto de vídeo como de fotos, con las mismas funcionalidades que en su versión de escritorio. Se puede aplicar utilizando todos los parámetros incluidos en el plugin o bien se puede seguir accediendo al árbol tradicional de nodos, aplicando máscaras, etc., para finalmente darle el look fílmico o alguna característica específica por separado, como grano, por ejemplo, o replicar la sensación analógica en las altas luces. Vamos a ver ahora cuáles son las mejores funcionalidades del plugin. Aunque las opciones son muchas, estos son los que yo más he utilizado. Antes de empezar con la corrección de color, cabe destacar que cuenta con algunos indicadores de monitorización como el False Color, que me ha resultado muy práctico. Un poquito más abajo en la propia interfaz del plugin podemos ver la calidad. Recomiendo usar normal hasta haber acabado el trabajo, ya que si no puede ralentizar el playback considerablemente, especialmente si vuestro equipo no es muy potente. Tenemos el apartado donde meter la cámara y el modelo, incluso el perfil de color con el que hemos grabado para que nos convierta la imagen a Rec 709. En dicho apartado podemos corregir algunos parámetros, pero recomiendo utilizar siempre que sea posible otros de secciones posteriores que ahora veremos. A continuación tenemos una extensa biblioteca de emulaciones de películas como Kodak, Fuji, pero también otras muchas para ayudarnos a conseguir el look que buscamos. En este caso yo utilizo una cónica que me ayuda a transmitir la luz mediterránea en las imágenes usadas para el ejemplo. En la siguiente sección hay dos herramientas muy potentes, el contraste y la saturación, cuyos cambios se adaptan muy bien a las imágenes. Field Compression, que básicamente ayuda a recuperar las altas luces que en las cámaras digitales tienden a saturar. También tenemos la posibilidad de ajustar los niveles del blanco y del negro y recurrir no solo a la emulación de la película sobre la que se registraba, sino también el de la película sobre la cual se imprimía. En este apartado también tenemos algunas opciones interesantes como contraste, saturación y densidad del color. Aunque yo prefiero utilizar las ruedas de color de DaVinci, aquí podemos balancear los colores a nuestro gusto. El grano artificial de Dehancer es bastante bueno, con infinidad de posibilidades. En cualquier caso, el valor por defecto es algo elevado, conviene reducirlo al gusto. Y otra gran herramienta que justifica el plugin en sí mismo es el Halation. Se puede acompañar de algo de resplandor si se desea. Y más herramientas que se pueden explorar y que también dan buen resultado, aunque son más específicas de las emulaciones del Super 8, por ejemplo, como el viñeteo o el overscan. Para no extenderme demasiado en el review, voy a pasar a los pros y cons del plugin y a la conclusión, no sin antes deciros que si queréis saber más sobre el plugin, Dehancer tiene infinidad de información en su página que es muy útil, pero especialmente hay un vídeo que explica toda la parte técnica a la perfección. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Empezamos por las cosas a mejorar. Como he comentado antes, cuando uno selecciona la calidad alta y hay más efectos pesados en la edición, el sistema puede ralentizarse considerablemente afectando el playback. Ya que no tiene ninguna opción para hacer cambios de manera masiva a todos los clips, es aconsejable aplicar el plugin a una capa de ajuste para que el cambio solo sea dicha capa, o aplicar el plugin en el timeline. Esto puede ser un problema cuando intervienen varias cámaras o varios tipos de plano que requieren ediciones diferentes. Otro pequeño detalle a mejorar es que la interfaz tiene un gran número de elementos, que a priori es una ventaja, pero puede ser algo lioso si no se están utilizando todas las funcionalidades. Sería perfecto un apartado de preferencias donde personalizar las opciones deseadas. Pero en general el plugin es el mejor que he visto en su tipo. Tiene muchísima calidad en sus opciones, es capaz de ahorrar mucho tiempo en la elaboración de looks específicos para una pieza en concreto que estemos haciendo y los resultados son excelentes. Es posible conseguir un look Super 8 de manera sencilla, por ejemplo.
La interfaz es sencilla, rápida de usar y el equipo de Behance ha puesto en circulación infinidad de tutoriales y manuales para conseguir sacarle el máximo partido. Es una herramienta completamente profesional que cualquiera puede usar y que puede ayudar a conseguir ese look que personalice nuestra marca, por ejemplo. Aunque DaVinci es un software bastante completo en cuanto a corrección de color, para otros programas de edición sin tantas opciones tiene todavía más sentido. En DaVinci es combinable con todas las herramientas in-house, lo que potencia aún más sus resultados. Muchas gracias, espero que la review os haya gustado.